Thank you for coming. Bueno, todo, supongo, lo que se está hablando aquí estos días, evidentemente tiene mucho que ver, ¿no?, con la inteligencia artificial, ¿no? Y nosotros como medios de comunicación y como tantas industrias estamos siendo sometidos de una manera bastante intensa a la irrupción de la inteligencia artificial, con una mezcla entre la excitación de las posibilidades que nos da la industria y a los periodistas y, por otro lado, también con el miedo muy presente a que el modelo de negocio que tanto nos está costando reconducir desde hace ya muchos años sufra de nuevo un impacto muy grande, bueno, que no nos permita estabilizar la situación actual, ¿no? No es la primera vez que los periodistas nos enfrentamos a un escenario así, aunque sí diría que es la primera vez que somos muy conscientes de que el impacto de algo que viene a cambiarnos nuestra manera de trabajar y también cómo los lectores, espectadores, oyentes consumen información, sí que somos mucho más conscientes que otras veces. Os acordaréis todos, a principios de este siglo, la llegada de Internet supuso el primer gran cambio estructural para el periodismo y para los periodistas. En aquella época las empresas y también los periodistas estuvieron en negación durante mucho tiempo. No fueron conscientes la mayoría o no quisieron asumir que íbamos a tener que cambiar toda la manera en la que trabajábamos, los modelos de negocio, etcétera, etcétera, hasta que nos acostumbramos y ya se asumió y se tardó casi una década en ello. Y cuando ya se había asumido, llegó una segunda disrupción, que fue la tecnología móvil, el lanzamiento del iPhone, la hiperconectividad, el nacimiento de las redes sociales, etcétera, que nos obligó de nuevo a adaptarnos. Creo que ahora estamos metidos en una tercera revolución con la inteligencia artificial, probablemente de mucho mayor impacto que las anteriores, mucho más acelerada y, como decía, al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, y cuando hablas con los periodistas lo compruebas, hay mucha excitación porque ves lo que puedes hacer con las herramientas y, al mismo tiempo, hay bastante miedo real a que el rol del periodismo y de los periodistas se vea disminuido y sea el último clavo en el ataúd, sobre todo para algunos medios que no han conseguido todavía levantar cabeza. Hay medios que sí han conseguido estabilizar. Yo creo que nosotros, hablo en mi caso que trabajo en El País, Kiko también trabaja en El País, vamos por un buen camino, estamos consolidando un modelo de suscripción, medios como el New York Times también están ahí, pero en este camino cientos de periódicos locales, pequeñas empresas, pequeñas startups se han quedado por el camino, ¿no? Y eso es grave. En este panel tenemos a 3 periodistas que tienen mucha experiencia, que en este momento tienen roles muy diferentes, pero los 3 tienen una cosa en común, que es que nunca le tuvieron miedo al cambio. En estos 25, 30 años de transformaciones permanentes, los 3 han estado metidos en transformaciones y siempre desde un punto de vista muy creativo. Esto no es la norma en nuestra industria y en nuestras redacciones. Voy a arrancar por Amaya, que está sentada en el centro. Amaya lleva más de 20 años trabajando en cómo contar historias de una manera visual. Y voy a empezar por ella porque viene de una última experiencia trabajando para el Washington Post, medio estadounidense, en un mercado que siempre va unos cuantos pasos por delante en cuanto a innovación y en cuanto al impacto de las tecnologías, ¿no? Ella también trabajó en La Vanguardia, trabajó en Estados Unidos en Univision, etcétera, ¿no? Y
quería preguntarte, Amaya, ¿qué estamos haciendo en estos momentos con la IA y en qué punto está? Y en concreto, ¿qué estás haciendo tú, ¿no? Que vienes de, como te decía, ¿no? de un mercado que creo que va un par de años por delante del mercado español. Gracias, Borja, por la introducción. Y bueno, yo, claro, como miembro de un departamento de gráficos y siendo los departamentos de gráficos tradicionalmente, ¿no? Esos laboratorios de innovación, ¿no? en las redacciones, ¿no? Normalmente la innovación siempre entra por ahí por dos razones. Una es que gran parte de nuestro trabajo depende de la tecnología, entonces siempre tenemos que estar al tanto de lo que viene. Y por otro lado, bueno, pues somos profesionales que estamos en continuo aprendizaje. Entonces, bueno, pues cuando llega la inteligencia artificial, pues no, la abrazamos como algo nuevo, algo que tenemos que experimentar. Y bueno, en un principio, pues yo creo que esto ha pasado también en otros medios, se constituye un grupo, ¿no? de gente inquieta que le gusta que le gusta probar y bueno, pues un poco para compartir qué es lo que queremos hacer, cómo vamos avanzando con ello. Yo que bueno, estoy especializada en crear historias visuales, ¿no? que son, bueno, pues es un artículo periodístico, ¿no? en el que contamos las ideas pues, principalmente a través de elementos visuales, que pueden ser datos, gráficos, mapas, interactivos, animaciones, vídeo, imagen, audio. Bueno, pues es ir un poco más allá del texto, ¿no? Y en mi caso, cuando yo, antes de la inteligencia artificial, ¿no? pues, bueno, pues yo he aprendido una serie de conocimientos sobre cada uno de estos campos y no solo para trabajar individualmente creando esa historia, ¿no? Poniendo todos esos elementos dentro de un contenedor, sino también para poder tener el lenguaje, ¿no? con el que hablar con otros compañeros con los que colaboro en estas historias. ¿Qué ocurre? Que llega la inteligencia artificial y en una primera aproximación, pues digo, bueno, pues voy a probar esto, ¿no? Y encuentro que es, bueno, pues un colaborador externo más al que yo le hago unas preguntas, él me da unas respuestas, ¿no? Las preguntas son, a veces es hasta, bueno, pues créame una calculadora para ver si es mejor comprar o alquilar. Y oye, la respuesta veo que es muy buena, ¿no? Y cada vez las respuestas son mejores. Entonces, bueno, pues al principio entro en un momento de pánico porque pienso, bueno, pues es que está haciendo mi trabajo, ¿no? Ella sabe programar, sabe pensar las ideas, sabe diseñar. Bueno, luego ya me tranquilizo un poco, ¿no? Porque veo que no todo es tan fácil, pero bueno, en esta primera fase tengo que recurrir menos a las otras especialidades, tengo que recurrir menos a Google, tengo que recurrir menos a foros especializados para resolver mis dudas. Y bueno, pues hasta aquí intento como replicar lo que yo hago. Pasamos a una segunda fase, ¿no? Aquí tengo una anécdota que bueno, es una tontería, pero el otro día hablando con una colega de profesión me decía, oye, pues es que, Amaya, he metido la IA en un folder. Y además que me lo dijo tal cual, ¿no? Y me hizo tanta gracia, la había metido en un folder, en una carpeta. Pues ese es eso que hace unos años nosotros hubiéramos pensado, ¿qué tontería es esta? Pues ahora es el momento en el que estamos, ¿no? Hemos cogido la IA, la hemos metido en ese folder, la IA vive dentro de esa carpeta y esto es una diferencia muy grande porque ahora la IA conoce todos los archivos que hay en esa carpeta, pero no solo eso, ¿no? La IA conoce qué es lo que hicimos la semana pasada, cómo está planteada esa historia. Probablemente nos ha ayudado a estructurar las ideas de esa historia. La IA conoce que hay una animación dentro de mi historia. La IA conoce la interactividad que le estoy dando. Me está, bueno, pues no reemplazando, pero está dentro conviviendo conmigo y es como si hubiéramos cogido todas las especialidades, las hubiéramos metido dentro de esta carpeta y claro, ahora el panorama cambia muchísimo, ¿no? Porque además estos especialistas que están dentro de mi proyecto ahora mismo están totalmente al día. Entonces, claro, no es como cuando coges un compañero, oye, que a lo mejor te está ayudando con una parte de tu proyecto y claro, está en otros proyectos y tú llegas y le dices, oye, mira, que tengo esto. Ah, pero ¿y esto cómo va? No, es que ahora está totalmente integrada. Y todo esto, bueno, en mi caso, desde un editor de código, con lo cual es comodísimo.
¿Qué pienso ahora? Pues que bueno, pues ahora soy más autónoma, mis capacidades individuales se han expandido muchísimo y además creo que por primera vez estamos como más cerca, ¿no?, de nuestro máximo potencial. Y bueno, pues es un cambio. ¿En cuánto tiempo se ha producido este cambio? ¿Cuándo recuerdas que fue tu primera relación con la IA? ¿Empezaste a experimentar? ¿No? Porque, a ver, tú y Bueno, yo yo mi coincidimos primera, trabajando hace, juntos hace 6, tenía 7 3 años y no ¿no? existía ni siquiera. Yo creo que no, 3 años, ¿no? Desde que mencionaste. Bueno, pues justo después del lanzamiento de ChatGPT, que lo conocimos todos, que fue en A partir de ahí, sí. noviembre de 2022. Dos. 2023. Sí, abrí una cuenta y bueno, pues sí, empezó esa exploración, que al principio eran unas preguntas muy básicas, pero pronto ya entramos en materia mucho más compleja, ¿no? Y sobre todo con la programación, ¿no?, que es un poco la esencia, ¿no?, de la inteligencia artificial. Delia Rodríguez, ¿no?, la segunda panelista. Delia es actualmente, entre otras cosas, columnista del País, que puede parecer, aquí que estamos hablando de ella, como una cosa muy antigua, muy legacy, ser columnista, pero Delia lleva años trasteando con todo lo que tiene que ver con Internet, desde hace más de 30 años, como una de las pioneras en España, abriéndose blogs para escribir, etc. Y además, Delia escribe columnas fundamentalmente en las que refleja el impacto de la tecnología en la sociedad. Quería preguntarte, Delia, ¿cuál es tu experiencia con la IA como columnista y también un poco como antropóloga de la sociedad de Internet que eres, ¿no? Cuéntanos. Bueno, más que antropóloga de Internet, como dice una amiga mía, Carmen Pacheco, yo soy una señora de Internet, ¿no? He estado sentada en la puerta de mi casa viendo todo lo que ocurría en Internet pasar, ¿no? Y como decías, han pasado muchas cosas y para los periodistas han pasado muchas más y todas nos han supuesto un revolcón y ese miedo al cambio, ¿no? Y sí, esta es la última, ¿no? Bueno, ese momento en el que nos dimos cuenta de lo que era la inteligencia artificial, yo directamente, trabajamos Amaya y yo juntas en una redacción que no era la del País, yo entré a la reunión de redacción diciendo, bueno, se ha acabado esto, o sea, esto hace exactamente nuestro trabajo, si este es el principio, esto va a ir muy rápido y nos tenemos que adaptar, o sea, este oficio no lo va a conocer nadie dentro de unos años. Y es muy curiosa, o sea, por un lado eso, ¿no?, el de alguien que ha estado trabajando con Internet y viéndolo pasar durante mucho tiempo, ¿no? Y luego, en este rol de columnista, mi visión es un poco distinta porque es un papel que normalmente no tiene. Ocurre lo contrario que con los infógrafos, ¿no?, y con los departamentos visuales. Es un lugar donde la gente no quiere saber absolutamente nada de la tecnología, ¿no? O sea, si los columnistas pudieran escribir sobre tablillas de arcilla y enviarlas con palomas, lo harían. Y bueno, me ha parecido muy interesante ir probando la IA durante este tiempo con este rol, ¿no? Entonces, yo la he ido probando desde ese momento en el que entré gritando en esa reunión y, bueno, no, hacía cosas, pero no hacía exactamente bien las cosas, ¿no? Hasta diciembre pasado, que fue mi momento Kasparov, ¿no?, cuando perdió con Deep Blue, o sea, ese momento en el que te llevas las manos a la cabeza y dices, bueno, esta cosa me gana, esta cosa lo hace como yo o mejor. Y bueno, conseguí que Claude, en su versión de diciembre, escribiera una columna que yo creía que podía pasar por una mía. Dije, bueno, vamos a hacer una prueba. Yo no soy quien para juzgar, se lo voy a pasar a mis editores habituales, ¿no?, pues a mi pareja, que mira todo lo que escribo antes de que lo publique, y a 2 amigas, ¿no? Todos ellos dirigen revistas o viven de editar o de escribir, o sea, es gente muy cualificada y que además conoce muy bien mi escritura. Y bueno, fue bastante ofensivo porque cuando se lo pasé a mi pareja dijo que le había gustado especialmente, ¿no? O sea, que había estado especialmente atinada. Y bueno... Pero se lo pasaste a todos sin advertirles claro, en claro, ningún claro, momento claro. de
Sí, sí, ¿qué os parece mi columna de esta semana? Ah, pues está especialmente bien, ¿no? Y bueno, dije, vale, ya está. Desde este momento, la relación que tengo yo con el lector es de confianza. Ya está, no hay nada más. O sea, porque nada garantiza que quien haya escrito esto sea yo o sea cualquier otra persona, ¿no? Es cierto que no fue fácil, le tuve que dar unos prompts elaborados, o sea, no es sencillo, no es algo que simplemente abres la versión gratuita, se lo pides y lo hace. Pero bueno, igual que lo he hecho yo, lo puedo hacer. O sea, creo que estamos en el momento justo, ¿no?, en el que los periodistas que se dedican a escribir se tienen que dar cuenta de que también lo hace, ¿no? De que esto también, igual que se han dado cuenta los programadores, los matemáticos, los traductores, los abogados, ¿no?, de que hay muchas cosas que la IA ya hace mejor. Creo que este año y estos meses en concreto son en los que los periodistas se están dando cuenta de que esto está pasando. Volviendo a una cosa que has comentado, no, me interesa cuando cuentas esa anécdota que entraste en una reunión, en La Vanguardia trabajabas entonces, y a decir, vamos, esto se ha acabado, la profesión como la entendemos se ha acabado. ¿Cuál fue la reacción de los que estaban allí, ¿no? Porque haciendo un poco prehistoria de Internet, yo también recuerdo a principios de los 2000 escuchar en las redacciones algo así como Internet es una moda, ya se pasará, ya esto es totalmente anecdótico, y eso se escuchaba en las redacciones en los 2000, ¿no? ¿Sabían de qué les estabas hablando? ¿Alguien era consciente de la dimensión de lo que venía? Sí lo sabían, sí estaban al tanto de lo que había pasado, no les había dado tiempo a probarlo y me escucharon. Que creo que es un paso adelante. Es un paso adelante. Sí, está menos a la defensiva con las experiencias anteriores. Kiko Llaneras, Kiko es el responsable en el país del equipo que trabaja con periodismo de datos, narrativas visuales, etcétera. O sea, de los que estamos aquí, de los panelistas, es quien está hoy en día muy metido dentro de una redacción, llevando equipos, etcétera. Además tiene una newsletter muy exitosa en el país. Y desde muy al principio yo lo recuerdo experimentando en la redacción con distintos modelos de IA, ¿no? Quería saber, Kiko, ¿para qué estás actualmente usando la IA y también para qué la estás evitando? ¿Para qué no? ¿Para qué sí? ¿Para qué no? Bueno, lo primero es, yo tengo muy asumido que la transformación va a ser gigante, lo habéis dicho ya, o sea, pero eso es como la primera, es como esta explosión de experimentación en la que estamos es bajo la hipótesis de va a haber cambiar cómo hacemos el periodismo y cómo la audiencia quiere recibirlo, ¿no? Entonces, en esta exploración, pues yo estoy usando IA prácticamente estoy intentando usarlo para todo. O sea, es como no tengo líneas rojas, digamos, del principio o me las pongo muy al final, ¿no? Pero ahora mismo la IA es ya sobrehumana en cosas como programar. O sea, yo llevo 25 años programando código, o sea, que es como programo desde antes que escribo, y en diciembre más o menos dejé de programar. O sea, yo ya no he escrito una línea de código en los últimos X meses, ¿no? Y eso es cambiar una parte central de mi trabajo 20 años después. La IA es sobrehumana en edición de texto. Los ejemplos que poníais, ¿no? Pero esta cosa de pedirle feedback, que no hay que te corrija, que te encuentre los problemas, es como tener ese diálogo, es brutal, ¿no? En investigación de... Y además aquí va contra tu core, ¿no? O sea, una de mis habilidades como periodista de datos es que yo sé dónde hay muchos datos de muchas cosas. Entonces, cuando hay un tema que se pone de actualidad, no sé, mañana hay que hablar sobre accidentes de tráfico en Cataluña, y yo digo, esto lo tiene no sé quién, o tal base de datos, o esto la Eurostat, o Rolling Data, o no sé qué. O sea, como una de mis assets profesionales es saber dónde hay datos de muchas cosas. Eso ya no tiene ningún valor, porque tú le preguntas a Claude Code que quieres, no sé, datos sobre cuántos estudiantes viven en residencias de estudiantes en cada país de Europa, y encuentra un dataset para responder a eso, ¿no? Entonces, o sea, estamos en ese, y es sobrehumano en eso, lo encuentra antes que tú. Entonces, cada vez más cosas.
el dónde no. O sea, un poco el dónde no, porque dónde no, con cada mes que pasa son menos cosas, ¿no? Cada vez hay menos cosas que no puedo hacer, ¿no? Pero yo lo que estoy protegiendo mucho, o lo que siento que, digamos, no sé si es la última defensa, ¿no? La aldea gala de mi misión en un periódico, es este proteger este bucle de pensar, o el bucle de pensar, el bucle que eres tú, o sea, tu bucle personal, que yo creo que conecta con las columnas de Delia, pero esta idea de, no, yo soy, mi creatividad se nutre de un bucle, ¿no? Que es absorber, ¿no? Que es como leer cosas, hablar con gente, fijarme en tal, o sea, como moverme por el mundo y capturar, ¿no? Tocar cosas, y que esa percepción todavía no es muy perceptivo. La IA, ¿no? De hecho, está pagada de normal, no está suelta por el mundo. Entonces, creo que ahí tenemos una ventaja competitiva todavía. Luego, ese proceso de pensar sobre eso, se te encienden cosas, conectas, luego hablas con otra persona, tal, esa esponja y tal. Y luego, la tercera etapa, que antes era como escribir, implementar, tal, eso ahí hemos delegado muchas cosas, pero es hacer el plan, ¿no? Ese bucle de yo toco el mundo, pienso y luego digo, vale, vamos a... Yo creo que a la gente le tiene esta pregunta, los lectores tienen esta pregunta y creo que la podemos responder, y entonces hago el plan y ahí ya abrazo la IA para atender esa respuesta. Pero digamos, ese bucle que tiene que ver con cosas como volver al cuaderno, ¿no? O sea, todas las horas esas que nos libera ChatGPT y Claude y tal, usar esas horas para escribir más en la libreta, de tal, subrayar, tal. Creo que esa es ahora mismo mi última defensa, y donde creo que podemos resistir más, porque al final Claude puede tener un bucle de pensar, pero no será mi bucle de pensar. Y eso es decías que no te ponías líneas rojas en tu trabajo actualmente, pero trabajas en un ecosistema que es el país, que está lleno de líneas rojas. Tiene libros de estilo, comité de redacción, etcétera, etcétera, y una cultura general que realmente es bastante... poco innovadora, diría, y contra este tipo de experimentaciones, ¿no? ¿Cómo te mueves en ese debate entre no tengo líneas rojas, pero vivo en un mundo lleno de líneas rojas, ¿no? Bueno, yo asumo que mis sesgos, yo soy un tecnooptimista, yo soy ingeniero de formación, y asumo que mi rol es empujar, ¿no? Tú has mencionado la palabra empujar al empezar a hablar, pero mi rol está en empujar a mi equipo a probar, experimentar, probarlo todo. Entonces, las líneas rojas son en esa fase de experimentación. Luego, cuando vamos a poner algo, vamos a imprimir algo, vamos a poner algo en la web, ahí ya vuelve el control, ¿no? Pero digamos, ese cámbrico de exploración yo lo quiero hacer, ¿no? Y siento que las organizaciones, y vosotros lo habéis vivido todos estos cambios, creo que el peligro de la inacción y de la inercia es más grande que el peligro de la experimentación. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Amaya, retomando un poco con lo que decía Kiko, para lo que no lo usa, a ti, ¿no? Como periodista visual, ¿qué no te está aportando todavía? ¿O qué crees que no te va a aportar la IA, al menos en el corto plazo y quizá también en el largo? Yo creo que principalmente el criterio, ¿no? Porque a veces uno se pone a trabajar y se da cuenta de que la IA no tiene instinto, ¿no? No sabe si una conversación de 5 minutos, o sea, puedes resolver algo que a lo mejor se resolvería de otra manera con 5.000 llamadas a la API, con lo que eso consume. Entonces, a veces te quedas pensando, bueno, esto está muy bien, pero hay que ser muy eficiente, ¿no? Y yo creo que ahora, en este mundo en que estamos ahora, que todo el mundo, en mi caso, ¿no? Puede producir contenido visual, métodos visuales masivos, yo creo que ese criterio, que no lo tiene la IA de momento, pues yo creo que eso vale más que nunca, ¿no? Y bueno, pues ya veremos. A lo mejor dentro de un año estamos en otro escenario y te estoy diciendo algo diferente, ¿no? Pero de momento no creo que le falta, ¿no? Ese instinto. Y Delia, tú en tu caso, ¿de qué cosas rehuyes, ¿no? ¿Qué no quieres que haga por ti? ¿Cómo te proteges? Pues no quiero que haga lo que a mí me gusta, ¿no? Que es
pensar y escribir, o sea, darle vueltas a las cosas, ver un problema y encontrar una solución, que eso es lo que a mí me divierte. O sea, yo quiero que me ayude con las facturas, no quiero que me resuma a libros. Entonces protejo mucho, bueno, pues toda esa parte que intento proteger mucho mi cabeza, ¿no? Y sí que dejo que me acompañe, ¿no? Porque también es un trabajo solitario y bueno, hablamos mucho, le pregunto qué tal, le paso el trabajo cuando lo he acabado, me ayuda a documentarme, me ayuda a editar, me ayuda incluso a localizar mi propio trabajo anterior, ¿no? Porque yo cuando publico olvido y bueno, es muy buena recordándome, oye, pero si ya escribiste de este, pues gracias. ¿No? Es como una especie de compañía, pero no quiero que haga lo que a mí me divierte. Nos estamos quedando sin tiempo, esto va muy rápido. Voy a plantear una última pregunta para que la agarre quien quiera. Ayer leía, y lo compartí con vosotros tres, un discurso del editor del New York Times, de E.G. Sulzberger, que dio esta semana en Marsella, en la Conferencia Mundial de Editores, en Wanifra, hablando sobre su preocupación por el robo que, en sus palabras, las empresas tecnológicas estaban haciendo de nuestros datos / contenido, ¿no? Lo que ellos llaman datos, nosotros le llamamos nuestro periodismo. Y como las grandes empresas tecnológicas estaban sin pagar, tirando de todo nuestro historial periodístico, ¿no? Y en este debate entre lo bueno y los riesgos y las amenazas, ¿qué creéis que debemos hacer los periodistas, los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a esta situación? Cualquiera de los tres. O los tres, si da tiempo. O sea, yo estoy de acuerdo con eso que dijo Naomi Klein, de que se ha producido un gran robo de la historia de la humanidad, ¿no? De toda la propiedad intelectual generada hasta el momento, ha sido aprovechada por algunas empresas y no se nos ha compensado ni se nos va a compensar, ¿no? O sea, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Y la situación en la prensa es especialmente delicada porque, por un lado, tenemos la misma gente que nos ha generado un problema nos ha generado una salvación, ¿no? Entonces, nos movemos entre esas dos aguas. Tenemos una posibilidad de hacer un periodismo mejor y distinto y de realmente innovar, ¿no? Y por el otro lado, quienes están proporcionándonos esas herramientas, estamos en peleas con ellos, en muchos casos con demandas. Bueno, pues tenemos que informar sobre lo que están haciendo, entonces es una situación muy complicada. No sé si para terminar alguno de los dos queréis... Bueno, yo creo que es difícil, porque es difícil buscar una solución en un panorama tan incierto, ¿no? Entonces, por un lado es una amenaza, lo que comenta Delia, ¿no? Si estamos ofreciendo todo nuestro contenido, lo están utilizando, lo han comprado, pero por otro lado es muy difícil tomar decisiones cuando no sabemos ni lo que va a pasar el mes que viene. Entonces, bueno, yo lo dejo como difícil. Brevísimo, pero o sea, yo creo que es evidente que la inteligencia artificial es una externalidad positiva de Internet. O sea, los datos de Internet lo hicimos entre todos, la IA existe porque existen esos datasets y me parece que es evidente que eso es un bien común y un bien a redistribuir. Creo que va a valer tanto dinero que se va a hacer, lo que hay que empujarlo. Pues con la mirada, como decía Kiko, que él es un tecno-optimista, con la mirada de Kiko nos quedamos y nada, muchas gracias por venir y gracias a los panelistas. Muchas gracias. Gracias.